Buenas tardes, estamos compartiendo del Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones, en vivo desde California, en Estados Unidos. Somos el matrimonio de Rosy y Rudy Beltrán. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Esta noche tenemos, esta tarde tenemos un tema muy informativo. Vamos a aprender mucho juntos. Es la continuación prácticamente de la clase pasada de heridas del alma. Heridas del alma fue un tema que si no tuviste la oportunidad de escuchar, te invitamos a que lo hagas. Está en las redes sociales, el Ministerio de la Senda Antigua, en el Ministerio de Matrimonio. El tema de hoy es perdón en el matrimonio. Esto es un pilar de heridas del alma también. Y nosotros tenemos que saber y entender y poder y poner en práctica lo que el Padre nos ha mandado hacer. El matrimonio, lo hemos repetido y lo hemos dicho muchas veces, es difícil y consecuentemente tenemos que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho de nuestro amor para que nuestro matrimonio funcione, de ese amor que viene de lo alto, del Todopoderoso. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes, que Yahweh les bendiga. Estamos aquí en otro episodio más, En otro de, lunes en más. otro lunes más de compartir la palabra de Yahweh con respecto al matrimonio. Y vamos a comenzar primeramente orando. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Yahweh, que sea Él el que nos hable, el que nos ministre, el que hable en nuestros corazones y dé luz a nuestras vidas. Sí. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, primero a reconocerte, a declarar que tú estás sentado en el trono de gloria reinando con poder y juntamente contigo tu Hijo Yahshua y entre nosotros tu mismo Ruach, tu mismo Espíritu de Santidad entre nosotros. Te pedimos que seas tú el que hable y el que nos enseñe, que todos podemos aprender juntos lo que tú tienes para tus hijos, para nosotros, tu pueblo, para tu nación. Bendice este tiempo, bendice este momento y que sea en tierra fértil todo lo que nosotros y tú hables a través de nosotros para cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Úsanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén, Amén. 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 Bueno, pues comenzamos. Es un tema muy profundo. El perdón es algo que lo vivimos a diario y que tenemos que tener muy en cuenta y aprender lo que el Padre tiene para nosotros, lo que dice su palabra respecto al perdón y sobre todo en el matrimonio. Perdón en hebreo la palabra es nasa, que significa elevar, hacer acepción, aceptar, admitir. Eso es lo que significa perdón. La definición de perdón es la remisión de la pena merecida. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una consecuencia cuando nosotros nos equivocamos. Por eso dice remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o alguna deuda o obligación pendiente. Eso es lo que significa el perdonar. El perdón es una decisión y es una decisión muy difícil. Por eso a todos nos cuesta. Por eso a todos nos cuesta perdonar. Por eso el Padre nos habló mucho en su palabra acerca del perdón. Y esto tenemos que tener en cuenta que desafortunadamente en la vida que nos toca caminar juntos, muchas veces no lo hacemos. Y eso nos lleva a muchos conflictos, a muchos problemas, a muchas consecuencias negativas en nuestras vidas y especialmente en nuestro matrimonio. Así es. El perdón es lo que estábamos hablando, es soltar, es liberar a la persona que nos lastimó. Eso es perdón. El perdón es algo espiritual, va mucho más allá de lo común, de lo Ujú. corriente, de lo carnal. Es algo muy espiritual. Es algo que nada más viene de Yahweh. Nosotros humanamente, en nuestro juicio y entendimiento, no tenemos esa capacidad, esa naturaleza de perdonar. Por eso es algo muy espiritual y por eso viene de Yahweh. No es algo físico, no es, como lo decíamos, no es natural.
es mucho más profundo que eso. Si nosotros podemos entender hasta ahorita lo que el perdón es, nos podemos dar cuenta de que es muy necesario en nuestro matrimonio, que es muy necesario para poder tener una relación sana con nuestro cónyuge, primero y antes que nada. Así es. Entonces, como hablábamos en la clase pasada, en las heridas del alma, el perdón es la falta de perdón es una herida muy profunda en el alma que puede llegar a convertirse en amargura. Y la amargura cuando se hace raíz de amargura es muy difícil, solamente Yahweh puede hacerlo. Y para que un matrimonio esté sano, para que un matrimonio esté fortalecido, para que un matrimonio esté bendecido, debe haber perdón. No hay opción en no perdonar, debe de haber perdón. El perdón es algo fundamental para la vida en pareja, para nosotros. Es fundamental para la sociedad en general. Pero ahora imagínense para personas que vivimos 24 horas, 7 días a la semana juntos, dormimos juntos, hacemos todo juntos, como es en el caso de un matrimonio. Es fundamental el perdón. Y no solo el perdonar a la pareja, a nuestro cónyuge, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que a veces no lo catalogamos bien o no lo direccionamos bien. Muchas veces perdonamos, te decimos, sí, sí te perdono tal o cual cosa, pero yo me sigo condenando por algo que yo hice y no me perdono. El autoperdón en la vida matrimonial, tanto perdonar a nuestro cónyuge como el autoperdón es fundamental en la relación sana de un matrimonio. Ahora, en toda relación humana, vamos a cometer errores. Así somos nosotros. Nosotros somos unos seres imperfectos. El único perfecto es Yahweh y su Hijo. Entonces nosotros tenemos que entender que vamos a seguir cometiendo errores. Y vamos a herir desafortunadamente, vamos a ofender y vamos a lastimar. Y vamos a lastimar a las personas que más amamos, a las personas que tenemos más cerca de nosotros, con las personas que pasamos más tiempo. Eso es lo que Rosy hablaba, de que convivimos todo el tiempo, convivimos en todo, participamos en todo como matrimonio bien establecido. Entonces, desafortunadamente vamos a ofender a la persona que más amamos, a nuestro cónyuge. En el caso de nosotros los hombres, a nuestra esposa, y en el caso de las esposas, al esposo. También es por lo general algo que sucede de a diario. Ninguno de nosotros merecemos el perdón. El perdón es algo que nosotros cometimos mal y merecemos ser redimidos. Merecemos ser perdonados. Pero no lo merecemos. Eso, como lo decíamos, no es natural, eso es espiritual. Es no solo sentir el perdonar. El perdón, Rosy lo puede explicar mejor, no es un sentimiento. No es. El perdón, yo por mucho tiempo pensaba, es que yo no siento perdonarlo, me hizo demasiado daño. Pero cuando entendí lo que era el perdón, que no es un sentimiento, porque si fuera un sentimiento, pues no nos perdonáramos. El perdón viene de lo alto y los primeros que somos perdonados somos nosotros a través de Yahshua, de su sangre. Por eso el Padre Yahweh mandó a Yahshua a morir por nosotros, por nuestros pecados, porque no éramos dignos, porque dice que la paga del pecado es muerte, lo que merecíamos era la muerte, pero por la gran misericordia de Yahweh mandó a su Hijo unigénito para que por su sangre, por el derramamiento de su sangre, por esa sangre, nosotros fuéramos lavados de todo pecado. Entonces, si Él nos perdona por medio de Yahshua, por medio de su Hijo, que nosotros lo que merecíamos era la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para seguir guardando rencor y resentimiento? ¿Quiénes somos nosotros para no decidir el perdonar? Si tú estás batallando con el perdón y dices, es que voy a darle tiempo a que la herida sane o lo que tú quieras, déjame decirte algo.
no va a llegar ese tiempo, porque el perdón no es así. El perdón no es, ay, ahora siento, amanecí y hoy siento perdonar a la persona que me ofendió. No, es una decisión que tienes que hacer y decir, yo tengo que perdonar. Eso es el perdón, que nosotros no lo merecíamos y ya bueno, lo dio a través de su hijo Yahshua y por medio de su sangre fuimos lavados y limpiados de todo pecado. Entonces nosotros ahora somos dignos de ir con el Padre porque estamos limpiados con esa sangre. Entonces nosotros no somos nadie para no perdonar. Como dice Rosy, el perdón está asentado en la voluntad y no en las emociones. Si nosotros podemos captar eso, si nosotros podemos entender eso, que es una decisión, que ahí es donde está fundamentado el perdón y no en emociones. Nuestras emociones, cuando nosotros nos ofenden, lo primero que sentimos es que nada bueno en contra de la persona que nos ofendió. Y sucede con nuestro cónyuge, sucede en nuestra casa, sucede en nuestra relación matrimonial. El perdón, el no perdonar causa heridas en nuestras vidas, causa heridas en nuestro ser, causa heridas en nuestro común vivir, en nuestro convivir. Y cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, cuando estamos con mucho dolor, desafortunadamente lo menos que queremos hacer es perdonar. Pero es ahí específicamente, en medio del dolor, en medio de la angustia, del sufrimiento, de la injusticia, cuando nos sentimos más lastimados, es cuando tenemos que tomar la decisión de perdonar. ¿Por qué es importante perdonar? ¿Por qué Yahweh hace tanto hincapié en el perdón? Porque hasta hay una fiesta que se hace, una fiesta de Yahweh, que es la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Entonces, ¿por qué hace tanto hincapié en el perdón? Porque el perdón nos libera. Qué perla, Nos libera, nos sana, nos restaura, nos bendice y nos hace libres para permitir a Yahweh que Él trabaje en nuestras vidas y también que empiece a sanar esas heridas. Porque mientras nosotros no perdonamos, esa herida sigue abierta y Yahweh no puede obrar cuando no hay perdón, cuando no hay esa sanidad en nuestro interior, cuando no somos libres de esa amargura, de ese dolor, porque es un dolor, ¿no? Entonces, en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Yahweh también nos perdonó a ustedes en Yahshua. Es lo que veníamos hablando. Exactamente. O sea, perdonar nosotros porque Yahweh nos perdona a nosotros por medio de Yahshua, por medio de su sangre, de la sangre preciosa de Yahshua que derramó en esa cruz por nosotros. Entonces, por eso es importante perdonar, por eso es importante soltar, por eso es importante dejar ir a la persona que nos hizo daño o que nos lastimó. En Mateos 18:18, ese es un versículo que se ha enseñado en la religión, sobre todo, muy mal explicado, totalmente fuera de contexto. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí, si nosotros vamos al contexto, si nosotros vamos a la escritura, está hablando del perdonar. Está hablando específicamente al perdón. Entonces nosotros hemos entendido mal, nos han enseñado mal ese versículo, que todos nosotros como hijos de Yahweh hablemos y atemos aquí, será en el cielo. No es así. Está hablando específicamente del perdón. Y en el versículo, en Mateo 18:15 es donde empieza el contexto de todos estos versículos, donde dice cómo debes de perdonar a tu hermano. Entonces, aquí está hablando, no podemos agarrar un solo versículo y hacer una doctrina de ese versículo, si no vemos el contexto de todo lo que se está hablando. Entonces, este versículo, es cierto, lo digo, que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Y qué es lo que atas cuando no perdonas?
atas a la persona a la que no estás perdonando. La atas a ti mismo. La atas a ti mismo, la traes acarreando aquí atrás, la traes no la traes a todos lados, la tienes atada a ti, amarrada a ti. Entonces dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, lo que tú tienes atado aquí en la tierra, ahí en el cielo también estás atado. O sea, la falta de perdón que tú tienes aquí en la tierra es la falta de perdón que no va a venir del cielo, porque tú no has soltado, no has dejado libre a aquella persona que te hizo, aquellas personas que te hicieron daño. Y dice, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que desatas? El perdón. Liberas a la persona, entonces ya sueltas. Entonces Yahweh suelta también el perdón para ti. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos perdonados a través de Yahshua, por medio de su sangre, por Yahweh. Por Yahweh somos nosotros perdonados. Entonces, hay otro versículo que es Mateo 18:21, que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Yahshua le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y voy a dejar que aquí mi esposo, el matemático, les explique, porque es muy interesante lo que cuando estábamos estudiando esto, el Padre nos reveló a través de su Ruach y estuvimos bastante tiempo haciendo esto, entonces, pero él es mejor en matemáticas que yo, entonces se lo dejo. Bueno, yo soy todo un administrador y los números son parte mía, ¿no? Entonces, cuando todos hemos escuchado 70 veces 7, entonces estamos hablando de 490 veces, es lo que tenemos que ver, y muchas veces hasta queremos hasta contarlas, ¿no? Sí, Entonces, o decimos muchas veces, ¿no? Pero puede ser relativo, las muchas, ¿no? Entonces, lo que significa es 70, cuando dijo Yahshua 70 veces 7, se refería 70 a las 70 a la séptima potencia. Que ese número, si nosotros nos vamos a calcular ese número, nos vamos a una calculadora científica, serían 8 trillones 235 millones. Billones. Vuelvo a empezar otra vez. 8 trillones 435 trillones 430 millones de veces. Eso es lo que para nosotros entendemos de 70 veces 7, ¿no? Son las veces que debemos de perdonar a nuestro hermano. No son 490. Quiero darte una idea de lo que se tardaría en contar 1,000,000 de billetes de una denominación. Se tardaría 31,680 años en contar nada más 1,000,000,000 de billetes, con el concepto de que sea un billete por segundo. Cuando Yahshua hablaba de 70 veces 7, estaba hablando de un número prácticamente inalcanzable. No tendríamos vida para poder hacerlo. Así debemos nosotros de aprender a perdonar indefinidamente, incalculablemente. Tan importante, y lo decíamos al principio, tan importante es el perdón en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, que así lo debemos de considerar. Lo dijimos al principio, el no perdonar causa heridas en nuestro cuerpo. Amar a tu prójimo es vivir perdonándolo. En Mateo 12:30 dice, llamarás a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar al prójimo es vivir perdonándolo. El perdón es como comer. Les voy a leer nosotros tenemos un amigo que tiene un libro que se llama Sanando las heridas del alma, y tiene un pedazo que nos gustó mucho y queremos compartirle lo que él habla del perdón. Dice, el perdón es como comer, lo hacemos diario y varias veces, porque es una necesidad del cuerpo, lo exige nuestra naturaleza, es necesario cada vez que nos lastiman. Si no lo hacemos, viviremos en dolor. El perdón es una necesidad básica del alma y debemos satisfacerla si queremos estar sanos y libres. Esto es del libro de las heridas del alma de Rafael Ayala.
Nuestro amigo Rafael, conferencista, él fue mentor más de una veces con Rosy y conmigo en el inicio de nuestras vidas, en el matrimonio. Y así lo especifica en su libro. Él es un conferencista internacional. Así lo especifica en su libro Heridas del Alma. Dice, es una necesidad básica del alma. Entonces así lo debemos de entender. El perdón en el matrimonio es restaurar la relación con mi cónyuge, con mi Ujú. esposa. Eso es perdón. Y nosotros te invitamos a que rumees esta palabra que tiene el Padre para cada uno de nosotros, a que te autoanalices y, 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 y no nada más, Rosy lo mencionaba, no nada más el perdonar a nuestro prójimo, nuestro cónyuge es nuestro prójimo también, Más sí, inmediato. más inmediato, sino a nosotros mismos también, Ujú. porque esas heridas del alma nos van a llevar a vivir en conflicto hasta con nosotros mismos. Dice Mateo 6:12, le preguntaron al Mesías, le preguntaron a Yahshua, ¿cómo debemos llorar? Y Yahshua enseñó el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro está sentado. En Mateo 6:12 dice, y Yahshua enseñó, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestras deudores. Así tan importante es perdonar, que de la misma manera que nosotros perdonamos, el Padre nos va a perdonar a nosotros también. De esa misma manera. Si tú te pones a analizar la oración perfecta, la oración enseñada por Yahshua, era así. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En Mateo 6, 14, 15, continuando con esto, dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también el Padre a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. Es lo que estábamos hablando ahorita también del que atas y el atar y es atado en el cielo y el desatar en la tierra. Es lo mismo aquí. Tú perdonas para que Yahweh te perdone. Si tú no perdonas, Yahweh no perdona a nuestros pecados. Entonces, por eso es tan importante perdonar, por eso es tan importante el vivir perdonando. ¿Por qué también es muy importante? Porque en el perdón hay sanidad. Es la clave. El decidir perdonar es clave de sanidad. Si estás batallando en tu matrimonio porque no hay perdón, porque tu esposo en principio de matrimonio te dijo que no le gustaba la comida que hacías, pero pues es que se acababan de casar, pero después, o sea, mejoraste, pero tú sigues, es que no me perdono, no lo perdono, que no me ha gustado la comida. Tienes 30 años de casada y sigues con lo mismo. Eso es falta de perdón y eso te ha mantenido atada a no, tal vez a no disfrutar las comidas, o tal vez a no esforzarte y de hacer cosas más ricas, no sé, hay muchas cosas que te mantienen atada. Entonces no has vivido feliz, no has vivido en sanidad, no has vivido en armonía con tu cónyuge porque no le has perdonado que cuando recién se casaron te dijo que no le gustaba mucho tu comida. Pero ahora tú le preguntas a tu esposo y te dice, es la mejor cocinera del mundo, no, nadie cocina como ella. Entonces, eso es el perdonar. Estamos hablando ahorita, estamos enfocándonos más en nuestro cónyuge, aunque eso es general, el perdón es general, pero ahorita estamos hablando del perdón en el matrimonio, cómo debemos actuar el perdón en el matrimonio. El perdón es la medicina para el alma. Exactamente. Lo dijimos en las heridas del alma, la vez pasada, en la clase pasada, y dijimos que el perdón es la medicina para el alma, para esas heridas que hay en el alma por falta de perdón. La falta de perdón nos destruye, nos consume por dentro y trae enfermedades Exacto. físicas. Trae enfermedades físicas, Enfermedades clínicas clínicas, trae comprobadas. comprobadas científicamente, han comprobado que si tú vives con falta de perdón, vas a enfermar. Y desafortunadamente cuando esa enfermedad llega es porque el perdón se ha convertido en una amargura y esa amargura tiene una raíz tan profunda que ha causado una enfermedad a tu cuerpo. Trae resentimientos, trae odios, rencor y como decía, la amargura. Entonces, si tú no sacas la amargura de tu vida, va a hacer mucho daño, principalmente a ti y
A todos. y a todos los que te siguen. Rudy tiene un dicho que el no perdonar es... El no perdonar es como tomar un veneno, ingerir un veneno, esperando que la otra persona le haga efecto. Mm. Eso es la falta de perdón. Es como tomarnos un veneno, esperando que le haga efecto a la persona que nos ofendió, a la persona que nos lastimó. Ahora, esto nada más ha sido la introducción del tema del perdón. Y la primera pregunta que surge de todo esto es, ¿qué se requiere para pedir perdón? Primero tenemos que reconocer que somos seres humanos, que somos imperfectos, que hemos ofendido, que hemos cometido falta y sobre todo a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Debemos de arrepentirnos genuinamente de la ofensa que hemos cometido. El reconocerlo es el primer paso, el que nos lleva al arrepentimiento. Así es. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer la ofensa, reconocer que ofendiste, pedir perdón, pero no volver a hacerlo. Eso es clave. Eso es arrepentimiento, porque de la otra manera sería remordimiento. O sea, sí te ofendí, ay, perdóname. Me siento mal porque te ofendí. Porque te hice daño, pero a la siguiente semana o al siguiente día vuelve a cometer lo mismo. Ahí no hay arrepentimiento. Si reincides. Y ahí el perdón, el pedir perdón es nada más de aquí para afuera, de los dientes para afuera, como decía mi mamá. Es de los dientes para afuera. No hay un perdón genuino. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, sino remordimiento. Y el remordimiento es un sentimiento. Y el pedir perdón es una decisión. Muy bien. Y el arrepentimiento es una decisión. Yo decido arrepentirme y eso va a llevar a que yo perdone y pida perdón, pero también no podemos estar haciéndolo una y otra vez. Ay, es que me perdona. No, lo mismo pasa con Yahshua, con Yahweh. Nosotros nos perdonó de nuestros pecados, pero no volvamos a reincidir en el mismo pecado. Eso significa que hay arrepentimiento. De la otra manera hay puro remordimiento y es como tímbalo que resuena, nada más. No hay nada profundo en eso. Entonces, el arrepentimiento no es, ay, me pongo a llorar y me siento mal porque te ofendí. Quien verdaderamente se arrepiente, cambia. Ahí vas a mostrar tu verdadero arrepentimiento. ¿En qué? En cambiar tu actitud, en cambiar la forma de ser, en cambiar lo que ha ofendido a tu cónyuge, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, y cambiarlo, no reincidir. Sabes que la hice mal esto, pero voy a procurar hacerlo. Tal vez recaigamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cometemos errores y pecados todos los días y a cada momento, porque vivimos en la concupiscencia del pecado, pero estamos nosotros, ¿qué? Caminando en arrepentimiento. Y lo que estaba explicando Rosy viene bien asentado en Malaquías 3:17 y dice, somos sus hijos si nos arrepentimos de verdad. Yahweh nos perdona. Así lo dice Malaquías en 3:17. ¿Y qué vamos con esto? El plan divino de Yahweh es formar una familia sana, formar un matrimonio sano. Y tenemos que empezar por entenderlo, por el perdón. Perdón es un pilar, es una pieza clave en la vida matrimonial, en las relaciones matrimoniales, en la familia. Y va mucho más allá, lleva a nuestros hijos y todo con las personas que convivimos. No nada más se limita a nosotros mismos, es con todas las personas que nosotros convivimos. Hasta con nosotros mismos. O sea, conmigo misma y con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia inmediata, con mis compañeros de trabajo, con toda la gente que me rodea. Entonces, eso es. Ahora, si podemos entender esto, el perdón es un acto de injusticia. No es justo que yo perdone a alguien que me lastimó o me hizo daño. Por eso decimos que el perdón es un acto de injusticia. Perdonar, consecuentemente, es injusto. El perdón sustenta su poder en la injusticia.
No podemos buscar con justicia en las relaciones emocionales. Eso lo hemos venido diciendo. No es en las emociones. Así no funciona. El perdón es algo que nos va a liberar y nos va a dejar soltar aquello de lo cual nosotros estamos atados, de ese yugo que venimos arrastrando. Sirve para terminar de una manera más equitativa la justicia, pero no restaura. Eso es justicia. Y el perdón, lo dijimos, es un acto de injusticia, en el poder de la injusticia. Ese es el perdón. No era justo que Yahshua subiera a la cruz y pagara por tus pecados y mis pecados, pero en amor lo hizo por ti y por mí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y no perdonar? Empieza en el matrimonio, volvemos y lo repetimos. Es un acto de injusticia sustentado en amor. Por eso lo dijimos al principio, es espiritual más que nada. Sí, así como lo dijimos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no hay amor, si no hay ese amor, pero ese amor que viene del Padre, porque no puede ser nuestro amor, porque nuestro amor buscaría justicia, pero el amor del Padre busca el perdón y busca el llevar a la sanidad a nuestras almas. Tenemos que hacernos una pregunta. Muchas veces puedes decir, bueno, ¿a quién tengo que perdonar? Tenemos que perdonar a todos. Muchas veces nos han hecho mucho daño, inclusive puede haber personas que ya no están en este mundo, que ya fallecieron, pero esas personas nosotros no las perdonamos y seguimos atadas a ellas, aunque ellas estén muertas. Entonces nosotros tenemos que perdonar a todos, o que ya, por ejemplo, una separación, hubo una separación de familias, de países, ya no tienes una relación cercana con aquella persona que te hizo daño, pero aún así hay que perdonar. Hay que perdonar. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer? Porque si ya está muerto. Si ya no lo veo. Ya no lo veo. Ya no tengo relación con esta persona. El perdón, tenemos que entender que el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mi sanidad, para mi libertad, para mí vivir la felicidad que Yahweh tiene para mí. El perdón yo lo otorgo a la persona que me hizo daño, pero el perdón es para mí. Yo ya no me voy a estar tomando ese veneno para que aquella persona pensando que la otra persona se va a morir, ¿no? Porque le haga efecto. Le haga efecto. Y la que se está muriendo por falta de perdón, voy a ser yo. Entonces, ¿a quién debemos de perdonar? A todos. Porque necesitamos ser libres emocionalmente, necesitamos que nuestra alma, esa herida del alma empiece a cicatrizar, empiece a sanar. Ahora, el perdón lo tenemos que confesar audiblemente. Tienes que expresarlo, tienes que escucharlo tú mismo. Aunque, como lo decía Rosy, quizá esa persona ya no viva, o quizá esa persona ya no sea parte de tu convivir, de tu vida diaria, pero tienes que confesarlo. Y a esa persona tienes que traerla delante de Yahweh. Esa persona que te lastimó tiene que traer esa relación delante de Yahweh, y que sea Él el que te ayude a liberar aquella carga que tú tienes, aquel yugo al cual estás atado. Debemos de ser específicos en el perdón. Cuando hablamos de decirlo audiblemente, yo perdono a mi primo, a mi tía, a mi abuela, porque abusaron de mí emocionalmente, sexualmente, físicamente, porque me quitaron, porque me robaron, porque me ultrajaron. Tienes que confesarlo. Eso es el perdón. Esos son lo que habíamos hablado en la clase pasada de la reunión de matrimonios, de las heridas de alma. Aquí en el perdón no aplican generalidades. Yo perdono a todo mundo. No, tienes que ser específico. Tienes que saber qué es lo que te trae atado o atada para que tú lo puedas liberar. Y muchas veces tenemos heridas en el alma que fueron tan profundas, que nos dañaron tanto, que muchas veces nuestra misma inconsciencia los va ocultando, les va poniendo capas, les va poniendo capas, les va poniendo capas. Pero llega un momento en la vida que salen a relucir a quién no perdonamos o por qué no perdonamos. Entonces
Pero eso lo hace el Ruaj. Lo hace el Ruaj cuando empieza a quitar las capas que fuiste formando para tapar esa herida. Aunque esa herida está ya abierta, pero está cubierta de muchas cosas, pero sigue abierta y sigue causando tal vez no daño consciente, pero sí un daño inconsciente. Entonces tenemos que a veces venir con el Padre y decir, Padre, si hay algo que yo no he perdonado, si hay alguna herida que mi consciente no lo ha traído a la luz, pero tú, el inconsciente, ahí está, pero tú eres el único que puede redarguir ese corazón y esa herida. Tráela a mi memoria, tráela a mi vida. ¿Para qué? Para que esa herida sea sanada de una vez por todas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra inconsciencia del dolor, el dolor hace que tapemos, que ocultemos, que no hagamos que se vea aquello. Entonces, ahí también tenemos que pedir al Ruach de su guianza para que nos guíe a que eso salga a la luz. Ahora, un síntoma de la falta de perdón es de que nosotros hablamos mal de las personas que nos ofendieron. Entonces, si cada vez que tú escuchas el nombre de una persona que te ofendió y inconscientemente, como decimos luego, te revuelve el estómago, sí, eso quiere decir que hay falta de perdón. Entonces, tenemos que ser nosotros entendidos de esos sentimientos ocultos, de esas heridas del alma. Como decía Rosy. Rosy en la clase pasada decía que las heridas del alma nos producen amargura. Y la amargura es un cáncer que nos va a consumir. Si lo dejamos y no lo atendemos, será como un cáncer que nos va a consumir. El perdón es algo muy, muy fuerte que se puede convertir en la falta de nuestra vida, en la falta de felicidad, en la falta de libertad que da Yahshua a través de su sacrificio. La falta de perdón es muy, muy necesario en toda la vida de cada uno de nosotros. Volvemos y lo repetimos. ¿Es injusto el perdonar? Sí, pero debemos de hacerlo porque es algo que Yahweh así nos los estipuló. Ahora, nosotros dijimos y lo repetimos, el perdonar es soltar. Si seguimos expresándonos mal de esta persona que nos ofendió, eso quiere decir que no lo hemos liberado, que no lo hemos soltado, que lo seguimos atado a nosotros. Consecuentemente, no hemos perdonado. El perdón no es una magia que sucede de la noche a la mañana. Tenemos que también ser muy conscientes de ellos. El perdón es un proceso. Así es. Primero tenemos que reconocer que nosotros hemos ofendido para pedir perdón, pero también tenemos que reconocer quiénes nos han ofendido y cómo nos han ofendido. El perdón no trae olvido. El perdón no trae amnesia. Y eso nos daña. Pero tenemos que ser conscientes que el perdón no lo podemos hacer solo. Sin la ayuda de Yahweh, sin la ayuda de su Hijo, a través del poder del Espíritu de Santidad, de su mismo Ruach, no vamos a poder nosotros entrar en ese proceso que es el perdonar. El perdonar es un proceso y desafortunadamente puede llevar tiempo. Nosotros te invitamos a que si tú tienes algún conflicto, algún problema, alguna falta de perdón con tu cónyuge, empieces a trabajar en ello, empieces a trabajar en ese proceso. Es muy importante que, como lo dijimos al principio, una relación, un matrimonio sano, el pilar fundamental es el vivir perdonándonos. ¿Por qué? Porque diariamente en la convivencia, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros hacemos, podemos ofender. Muchas veces no lo hacemos conscientemente o muchas veces sí. Pero necesitamos saber cuándo hay que poner límites. Nosotros como matrimonio, nosotros tenemos ya casi 30 años de matrimonio y hemos pasado muchas cosas en nuestro matrimonio. Nos hemos tenido que perdonar muchas cosas, tanto a él
yo a él a mí, y yo a mí, y él a él. O sea, es un trabalenguas, pero hemos estado y seguimos batallando a veces con actitudes, tal vez, con palabras que no debimos haberlo hecho, con hechos, actos. con actos, o sea, con muchas cosas, porque vivimos como dijimos anteriormente, vivimos en la concupiscencia del pecado, pero eso no nos da la Justificación. justificación para nosotros ofender, para nosotros lastimar, para nosotros, no, pero caemos porque somos seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y si tú, esposa, decidiste perdonar a tu esposo de algo que te dañó, tienes que trabajar tú y él juntos para que esa herida, ese perdón, esa sanidad llegue a la vida tuya, mujer, o a la vida tuya, hombre, esposo, y después llegue a la vida del matrimonio. Entonces es muy importante la comunicación, como lo veníamos hablando. Habla con tu esposo, habla con tu esposa. Sí, en un matrimonio la verdadera comunicación es hablar de todo. Sí. Y hablar de todo y no andar ocultando, y no, es que se va a ofender, es que si le digo esto se va a enojar, es que si le digo esto, no, en el matrimonio tenemos que aprender a conocernos, yo conocerlo, él a mí y yo a él. ¿Para qué? Para que haya una relación sana. Entonces, el perdón es algo súper importante en el matrimonio. No lo eches en saco roto, no eches en saco roto el vivir con resentimiento, porque a la larga ese resentimiento va a traer mucho más dolor a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida, y tal vez hasta tu cuerpo. Ahora le preguntaron a Yeshua y le dice, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y le dice, amarás a tu Elohe, a tu Dios, con toda tu fuerza, Con todo tu alma. con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí también reincide el perdonar. ¿Cómo puedo yo dejar de amar a alguien si no lo he ¿Cómo puedo amar a alguien si no lo he perdonado? Entonces, el prójimo, lo dijimos al principio, es tu cónyuge, es tu esposa. A ti, mujer, a ti, señora, es tu esposo. Y queremos cerrar con esto. En Primera de Pedro, del 3 al 8 al 9, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ustedes, tú, mujer, tú, varón, fuiste llamado para bendición. Quédate con ello. Así lo dice el final del versículo en Primera de Pedro 3:9. Dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Te bendecimos con el amor del Todopoderoso, con el amor de Yahweh. Bendecimos tu matrimonio con la bendición de lo alto. Queremos seguir compartiendo y estar juntos en estas reuniones. Esperemos que esta palabra haya llegado a tu corazón, haya llegado y se asiente en tu corazón. Que el perdón no entre por un oído y salga por el otro. Que se asiente en tu vida y que lo hagas parte de tu vida. Te invitamos a que lo medites, a que trabajes en ello y recuerda, es un proceso. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Nos reunimos todos el último lunes de cada mes a esta misma hora, a las 6 de la tarde de California, 22 horas de Argentina, por aquí por Facebook Live. Y queremos darle las gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros y todos los que han escuchado este mensaje. Los esperamos el próximo lunes, último lunes de agosto, vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a empezar a hablar ahora de los hijos. Nuestra próxima conferencia vamos a hablar de los hijos. ¿Qué son los hijos para nosotros?
por qué Yahweh nos da a nuestros hijos, qué debemos hacer con nuestros hijos, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en esta era de tanta tecnología, de tanta cosa. Pero gracias, amados, gracias a Yahweh le damos por este tiempo, por habernos permitido estar aquí, y nos vemos el próximo mes. Por favor, no se lo pierdan, que va a estar muy interesante. Yahweh me los bendiga mucho. Shalom a todos. Shalom, Bendiciones. shalom, adiós. Bendiciones.